bienvenidos y bienvenidas a Todo Cine, el programa apoyado por el diario.es de Castilla-La Mancha. Verán que hemos salido del plató y que nos hemos trasladado pues, al ámbito doméstico porque hemos decidido cambiar el escenario y probar este formato distinto, alternativo, diferente. No va a ser siempre así. Lo vamos a hacer cuando queremos incluir en el programa a personas a las que tenemos lejos, pero con los que nos encanta hablar de películas y de cine. En este caso tenemos un invitado muy especial, Enrique Cerpa, que nos recibe desde Canarias y que ya nos estará escuchando. Hola Enrique, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, pues encantado de tenerte aquí de esta manera. Estamos lejos en la distancia. Tú estás en Canarias. Gran Canaria. Muy bien. Pues una hora menos, pero vamos, en infinitos años luz en cuanto a cinefilia, porque tenía muchas ganas de incorporarte, ya que eres, además de un gran aficionado, nos conocemos ya desde hace tiempo. Eres un apasionado del cine, no hay más que ver el fondo que tienes detrás. y bueno, aparte de eso, para los que no te conozcan, has ejercido labores en cuanto al sonido, como editor, como técnico. Recomiendo a la gente también que se pasen por tu canal de YouTube, Isla Calavera, donde vas subiendo trailers que restauras tú mismo, ¿no? Trailers de películas de los años 80 y 90, sobre todo, ¿verdad? Sí, es algo muy bonito que se está perdiendo hoy día. Aunque se empleen tráiler para vender las películas, las grandes casas se olvidan de lo que emplearon en el pasado, que son pequeñas peliculitas a fin de cuentas, que tienen su trabajo detrás. Y me ha dado mucha lástima ver cómo los han abandonado con los años, no los restauran. Y siempre, como son muchos los seguidores de este tipo de cosas en Internet, busco la fuente, busco algún loco peligroso como yo que guarda los audios o atesora los trailers de los VHS de Videoclub. Y así es como voy recuperando ese material. Muy bien, pues una labor importante ahí de conservación y de restauración. Recomendamos que se pasen Granito por de arena. Isla Calavera. Y bueno, y ya sin más, vamos a empezar a hablar de películas. En este caso, tú nos has traído, yo creo que ya se puede considerar un clásico de los años 80, El corazón del ángel, una película de Alan Parker. Estamos hablando y hace justo 2 años que se marchó el bueno de Alan, que murió. Y bueno, es un buen momento para hacer, digamos, una retrospectiva, además de hablar del corazón del ángel, que hablemos un poco de su obra y de las circunstancias que rodearon un poco también su estilo, ¿no? Una película, bueno, cuéntanos lo primero, ¿por qué has elegido El corazón del ángel? Es una película, yo no la vi en su momento cuando se estrenó. La vi mucho más tarde, ya conocía a Alan Parker, ya había visto El Expreso de Medianoche, incluso El Muro de Pink Floyd. Esa que vas aplazando con el tiempo, ya la veré, ya llegará el momento. Y cuando la vi me sorprendió mucho, porque dentro del cine de su época, es una rara avis en el cine norteamericano de la época. Aunque los productores que fundaron en aquella época la Carolco, que eran Casa de Vaina, hacían un cine totalmente diferente, de vez en cuando optaban por este tipo de películas, como hicieron también con La escalera de Jacob, o hicieron también el precio de la ambición en los 90, películas muy particulares, sobre textos muy, muy extraños, muy complicados de adaptar. Y cuando la vi me sorprendió mucho, no solo porque tuviera todas las características del cine de Adam Parker y ese concepto visual mayúsculo que tenía el hombre, ¿no? A la hora de manejar las imágenes y las metáforas visuales, sino lo que suponía dentro de la sociedad de esa época, esa película. Ya podemos hablar después con tranquilidad de lo que supuso también dentro de los medios de comunicación norteamericanos, el escándalo de que la protagonista, que fuera un personaje muy popular de la televisión, estuviera metida en la película. Me sorprendió mucho, gratamente además. Y bueno, ya podemos ir hablando después de las características por las que me sorprendió. Vale, yo diría que en un principio la película podía parecer una apuesta segura, ¿no? Porque hay grandes nombres detrás. Alan Parker está en su estado, en Sí. su momento más dulce, probablemente.
no estaba todavía demasiado lejano el gran éxito del Expreso de Medianoche, que es, digamos, la película que le puso en el disparadero en todo el mundo, era su segunda película. Venían un poco también, es un director que de alguna manera, siendo británico, pero digamos que es uno de estos, como, al igual que otros coetáneos suyos, directores británicos que ya empiezan a trabajar en Hollywood y ya empiezan a sentar allí una carrera. Se nota que ha visto mucho cine, que comprende perfectamente los mecanismos de esa industria. Luego, por supuesto, están algunos de los actores más representativos. Por supuesto, Robert De Niro, que era ya todo un icono y un modelo a seguir para cualquier aficionado a la interpretación, haciendo particularmente un personaje que no es protagonista. He repasado por encima rápidamente su filmografía y yo creo que es la primera vez que realiza un papel pequeño de antagonista. Justamente el mismo año que hace también Los Intocables de Eliot Ness, donde también hace un papel secundario de antagonista. Bueno, secundario, aunque al finalmente termina devorando la película. Sí. Pero no era habitual en una gran estrella de su tamaño en aquella época, ¿no? Y acababa de hacer La Misión, digamos que estaba también en su época más dulce. Mickey Rourke, que era el actor de moda. Tenemos las dos escuelas del Actors Studio, ¿no? Tenemos el de composición y el intuitivo, ¿no? El que se le ocurra al milímetro para comportarse y convertirse en el personaje que interpreta, y el que se deja llevar por su intuición. Bueno, sobre todo Mickey Rourke, aparte de su intuición, es muy de chupar cámara, de jugar con lo que hace delante de la cámara para llamar a la atención del espectador. Y bueno, precisamente eso fue un problema entre ellos dos, entre Robert De Niro y Mickey Rourke. No se volvieron a hablar en la vida. Para Robert De Niro fue horrible trabajar con Rourke, un señor que no deja de chupar plano, que tiene una forma de trabajar totalmente diferente y que las cosas como son. En mi opinión, se queda con la película, Mickey Rourke. Yo creo que Robert De Niro con sus pequeños manierismos no consigue... Bueno, también es verdad que el protagonista absoluto de la película es Mickey Rourke, lógicamente, es el que además atraía a las masas en aquel momento porque era el actor de Sí, moda, venía del éxito de 9 semanas y media, bueno, ese mismo año hizo como 3 o 4 películas, no paraba. sí. Pero Y ninguna tan motivado como en esta, fíjate. Aquí sí que el hombre está con ganas de medirse con De Niro, incluso, da la sensación, ¿eh? sí, de todos modos, y ya que has mencionado lo de las dos escuelas distintas, ¿no? A mí no me extraña lo que cuentas de Robert De Niro y un poco esta relación un poco tensa, porque es verdad que son dos tipos de actores muy, muy diferentes. Y, a ver, yo creo que lo podemos decir honestamente. A mí Mickey Rourke no me parece un gran actor. Creo que hay determinadas cosas que hace bien, pero es verdad que no tenía demasiadas herramientas interpretativas. Aquí no sale mal parado, pero es verdad que tiene una tendencia un poco a la pose, digamos, ¿no? Al gesto, al ademán, que en determinados personajes no los beneficia, por así decirlo. Aquí, dentro de lo que cabe, como el tono de la película, que yo creo que también vamos a hablar de ello, el tono de la película es no vamos a decir excesivo, pero digamos que hay, como tú has dicho, un cierto manierismo, no desencaja, digamos. Y luego, bueno, ya que estábamos hablando de los actores, tú has comentado también a Lisa Bonet, que yo creo que tristemente sale poco en la película, a mí me gustaría que saliera un poco más. Sí. Y bueno, y si hablamos de actrices desaprovechadas, está también Charlotte Rampling por ahí, que yo creo que tiene un papel que su participación en la película está muy desaprovechada. Una sola secuencia y está soberbia. Mm. Te deja fascinado el personaje, te pregunta qué será de ella, qué habrá, te quedas con las ganas también. Te quedas con ganas de más, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a Alan Parker, yo creo que su cine es un cine, desde luego, nos plantea este debate entre lo narrativo y lo estético, ¿no? Que yo creo que este tipo de directores, digamos que están ahí siempre con un pie dentro y un pie fuera. Él Sí, proviene, podemos decir incluso que los 80, constantemente todo el cine comercial se debate en eso, entre lo claro, visual y lo narrativo, es la pelea constante. claro, que en realidad es un debate que no debería de existir, porque digamos que el buen cine es el que no separa una cosa de la otra, ¿no? Pero es verdad que el cine de los 80 sí que hay una digresión ahí importante en cuanto a que hay una conciencia plena de lo que es el cine comercial, ¿no? Siempre hablamos de que es el nacimiento del blockbuster, nace también un poco
por los planteamientos que tiene una productora como Carolco, ¿no? Donde Claro. este término empieza ya a imponerse. Por supuesto está el cine de los grandes estudios, está el cine de Spielberg, de Lucas, de Zemeckis, de todos estos directores que empiezan a eclosionar en esta época de una manera ya muy importante. Pero luego también están estos otros directores, productores independientes, como en el caso de Carolco, ¿no? de Cásar y Vaina, y que empiezan a hacer otro tipo, empiezan a compaginar este cine un poco, entre comillas, prestigioso, que les podía dar premios, ¿no? Como la Caja de Música, por ejemplo, y este otro tipo de cine pues más absolutamente comercial y declaradamente comercial, bueno, como podría ser, por ejemplo, pues esto, Rambo y Desafío Total, esas películas. Y luego hay un tipo de cine que está un poco en un término medio, como podría ser El Corazón del Ángel, Sí. donde digamos que se hace una apuesta por el público, pero también se ve que hay una intencionalidad en cuanto a hacer un cine de calidad, ¿no? Un Sí, terror un poco... una ambición artística y de mercado ahí, de por medio. ¿Y cómo crees tú que percibimos esta ambición artística dentro del Corazón del Ángel? Yo solo con ver los nombres, solo con ver el planteamiento del proyecto, que estamos hablando de mezclar en ese momento cine negro, realista, con terror, con... Si es fantástico o no, no lo sabemos todavía, pero tenemos claro que va a jugar con el suspense, con el terror y con el cine negro. Hasta el último momento, hasta la última secuencia, estamos dudando, ¿no? Prácticamente. A mí eso en esa época me parece fascinante, que sí que es muy común. Se tendía, pues tenemos una de vampiros y los metemos en un western. Tenemos una de, como hacía Catherine Bigelow en Los Viajeros de la Noche, ¿no? O pues tengo una comedia, me la mezclo con un género de ciencia ficción. Constantemente no dejan de alternar géneros para encontrar el punto comercial en el que llegar a mayor número de gente. Pero en este caso son dos muy peculiares que en principio se supone que no casan. Son géneros en principio muy poco porosos, que no dan lugar a la reinvención. En cuanto lo hagas, te carga ya las claves y la gente ya se siente perdida, creo yo. Y de alguna manera yo creo que lo que incorpora El Corazón del Ángel y Alan Parker en particular es esto, ¿no? Es este híbrido que hasta entonces no era demasiado común, este híbrido en concreto de cine negro puro y duro, Uh -huh. clásico, además el que bebe del expresionismo, ¿no? Y este otro cine, digamos, sobrenatural, que mezcla un poco el terror, ¿no? Con elementos demoníacos y todo esto. Yo Uh -huh. no tengo presente un ejemplo anterior que se vea de manera tan evidente. Claro, en todo caso, lo que sí ha ocurrido es que otros géneros se apropian de características del cine negro para darle un sentido a su planteamiento como concepto. En la ciencia ficción ocurría mucho. En los años 50, cuando uno piensa en las grandes películas de la ciencia ficción, piensas en La humanidad en peligro. La humanidad en peligro prácticamente es una peli de cine negro. Es una investigación, hay todos los diálogos y toda la forma en la que se van formando la estructura de la película es cine negro prácticamente, es un policíaco. Aunque llega el momento clímax, llegan los bichos y se convierte en una monster movie, ¿no? Es algo que sí se puede hacer, pero partir de ese mismo género sí que es menos habitual, como dices tú. Ese estilo tan cerrado y tan hermético y tan conocido, de que nos imaginemos a un Humphrey Bogart, bueno, ya en los 70 se había jugado con eso, ¿no? Robert Altman había hecho El Largo Adiós, ¿no? El Largo Sí, sí, creo que era ese el título, sí, la novela, creo que era una novela de Chandler o no sé de quién era. Uh-huh. Y sí, que era con guión de esta señora, la que escribió El Imperio Contraataca, no me acuerdo cómo se llama, Ajá, que había vale. escrito a su vez para Howard Hawks El Sueño Eterno. Uh-huh. Ahora mismo no me acuerdo de ella. Claro, pero digamos... Hay mucho que leer ahí, ¿eh? Lane Brackett. Ahí está, muy bien. Qué bien tener la información a mano. De todos modos, es verdad que Alan Parker lo que está haciendo es una recuperación, igual que había hecho Polanski en Chinatown, ¿no? Por ejemplo, que le había ido muy bien. Hay también una tendencia, o Bogdanovich, había otros directores también que habían ido directamente a homenajear a un tipo de cine clásico que a ellos les gustaba mucho. Yo creo que eso es lo que está haciendo también Parker, yendo en El Corazón del Ángel a un tipo de cine negro que tiene unos códigos, como tú decías, muy cerrados. Es decir, aquí estamos yendo al cine negro de Fritz Lang. A mí sobre todo me recuerda mucho a Orson Welles,
donde hay un poco estas angulaciones exageradas, este expresionismo en la luz tan marcado de luces y sombras. Constantes puntos de fuga, planificaciones en diagonal constantemente, sí. O sea, él está recurriendo a este tipo de cine y es verdad que es un cine que casa bien, que va bien con el cine de terror en cuanto a que es un cine que transmite una sugerencia, digamos, ¿no? Una ocultación de muchas cosas, ya no solo en lo visual, por el tema de las luces y las sombras, sino también en lo narrativo. Se está jugando todo el rato con la información que se va proporcionando al espectador y al propio protagonista que está viviendo este conflicto, que esto también me gustaría comentarlo ya un poco dentro de lo que es el argumento, este conflicto que tiene el personaje de identidad y que desde mi punto de vista me gustaría establecerlo también como una de las debilidades que tiene la película, El corazón del ángel. Yo creo que está desaprovechado también. Alan Parker es también el escritor, el guionista, el que adapta, digamos, la novela original de William Horsberg. Él mismo se encarga de escribir el guión y es un director que hace una buena labor en cuanto a imágenes, pero para mí el guión ya no tiene la misma potencia. Yo creo que el guión es a lo mejor en algunos momentos demasiado convencional en cuanto a que va haciendo una estructura muy lineal narrativamente, donde el tipo se va en sus pesquisas, en su investigación, se va encontrando con diferentes personas que luego aparecen muertos, al final vamos a saber cuál es el motivo. No tiene, al margen de lo que le va sucediendo, no depara grandes sorpresas para el espectador en cuanto a que es una estructura que se va repitiendo durante toda la película, ¿verdad? Lo que sí que incorpora Alan Parker de manera muy inteligente, yo creo, que es una de las cosas que más me gustan de la película, es este cambio de escenarios. La película empieza en Nueva York Sí. y él presume muchas veces, el personaje de Mickey Rourke, de que es de Brooklyn, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Harlem, vamos a ver otros barrios. En la novela no era así. En la novela, al parecer, todo es en Nueva York. Eso es. Y aquí con mucha inteligencia, Alan Parker decide a mitad de película trasladar toda la acción a Nueva Orleans, que es un escenario mucho más propicio para todos estos elementos sobrenaturales y de vudú, ¿no? Y de brujería y todas estas cosas. Se tira a la piscina. Él, es verdad lo que a mí me sucede también cuando lo estoy viendo en torno al personaje de Mickey Rourke, sí me da la sensación de que en todo momento como guionista Alan Parker tiene miedo de sobrecargar las tintas. Él sabe que puede meter muchos elementos, sabe que puede jugar con ellos, pero tiene miedo a que la película vaya por unos derroteros que yo creo que él no está buscando. Él sí en todo momento juega con la sugerencia. Incluso cuando se hace presente la dirección de una forma más clara para el espectador, es para jugar con el punto de vista del protagonista. Si él se encuentra con una chica que le resulta atractiva, entonces sí la cámara es un plano subjetivo del trasero, como cuando va al psiquiátrico, ¿no? Entonces ahí tenemos un subjetivo que prácticamente no lo hay en toda la película. O cuando se está lavando el pelo Lisa Bonet, hay un momento en el que él se sorprende por lo atractiva que es, siente algo por ella y cambian la velocidad de cámara de forma muy sutil cuando está cayendo el agua por la cara de Lisa Bonet. Específicamente él sabía que ese era un momento a marcar. Y por eso creo que él tiró más por la sugerencia en todo momento que por marcar líneas argumentales de las que intenta rehuir constantemente y cuando las despacha de una forma muy casi burda, casi de cine negro, pero de serie B. Como la voz en off cuando va de camino al psiquiátrico, ¿no? Escucha de nuevo la voz de De Niro en su cabeza y sobre la investigación y los personajes. ¿Qué pinta una voz en off en una peli que no vuelve a tenerla en 2 horas, ¿no? Sí, pero fíjate que, bueno, además de que esto es un recurso, digamos, clásico de este tipo de películas mucho más antiguas, claro, de repente el recordar el diálogo anterior para ir anticipando acciones que van a venir, pero yo pienso que este comedimiento que tiene él, no creo que beneficie demasiado a la película, pero comedimiento en cuanto a lo que es la profundidad de la historia. Yeah. Es decir, el tema de la identidad, que yo creo que es el gran conflicto que tiene él al final repite muchas veces, cuando digo él me refiero al personaje protagonista, al de Mickey Rourke. Yo sé quién soy, dice él. Eso es, ya por fin descubre quién es, pero este planteamiento, esta duda, este debate interno,
no aparece reflejado en otros momentos anteriores de la película, de manera visual algunas veces, porque él tiene estas imágenes en las que él se ve en el espejo. Eso es un elemento interesante de la película, ¿no? El espejo. No le agrada nunca su propia imagen. Uh-huh. Siempre la esquiva, siempre le resulta incómoda. Vale, y aquí está sugerido visualmente, se nota el interés que tiene Alan Parker y un poco este afán que tiene él por marcar cosas de manera visual y estética a lo largo de la película, pero es verdad que digamos que desaprovecha un poco este elemento que podía haber sido, le podía haber dado profundidad a la película. Sí, uno se pregunta, teniendo en cuenta lo bien que casa la temática religiosa y espiritual con el género, uno se pregunta qué podría haber sido de la película si hubiera tirado por ese camino como guionista. Sí, es verdad. Aparece al final, nada más, y es verdad que ahí es donde el director, donde Parker se suelta la melena, por así decirlo. La película abandona este comedimiento que ha tenido durante todo el metraje y al final ya se vuelve un poco más... se sale un poco de madre y yo creo... Y bueno, no sé si para bien o para mal, la verdad, porque... El delirio final, es que claro, la película tiene una estructura muy extraña. Prácticamente son dos películas con una transición que es la de Coney Island, que me parece una secuencia preciosa con esos planos tan amplios, con esa señora metiendo las varices en agua de mar, a ver si se le quitan, que es muy fanática. La primera parte de Nueva York parece que va cogiendo velocidad, parece que empieza a soltar velas, pero no. En cuanto llega a Luisiana da la sensación de que se detiene todo, de que la peli coge aire, de que ha entrado la luz por la ventana y vamos a tomárnoslo de otra manera. Pero no, va peor. Conforme va avanzando, vemos que todo va a terminar peor que en Nueva York y termina ya cogiendo la quinta, como dices tú, al final de la película y se convierte en un completo delirio. Delirio incluso conceptualmente, que ya no se corta un pelo en ser más específico y se deja de dualidades. Sí, pero también con cosas, bueno, además de que, digamos, hay un clímax con un desenlace donde ya descubrimos todo este misterio, ¿no? De que realmente el personaje Robert De Niro es Lucifer, es el demonio, pero ya vemos elementos que hoy personalmente pienso que no han envejecido demasiado bien, ¿no? Esto del Hoy niño con los día se ojos. podría haber hecho, hoy día yo creo que lo hubiera planteado de otra manera y a largo plazo le hubiera dado mucha más vida a la película, si hubiera sido más sutil. El ejemplo es el bebé de Rosemary, ¿no? La semilla del diablo. Cuando la vemos, todo el anclaje, esos pilares sobre los que se asienta su popularidad, es la sobriedad y la elegancia con la que juega con esa ambigüedad Polanski. Aquí no, aquí prescinden de ella en el último cuarto de película. Y es una pena, porque nos podríamos haber quedado pensando si el personaje del antagonista, Luis Seifer, es un señor muy inteligente que ha jugado sus cartas y algo que tiene en el pasado con el protagonista se lo acaba de cobrar matando a todos sus seres queridos, o por contra él es un esquizofrénico que ha perdido el norte por completo y ya no diferencia de realidad de ficción. Es una pena que nos quedemos, en cuanto yo empecé a mostrar los ojos amarillos del demonio y el niño en el plano final, es una pena, porque si hubiera terminado de forma más sutil, con el último cadáver y él bajando en ese ascensor en una secuencia de créditos maravillosa, nos hubiéramos quedado clavados en la butaca y la película hubiera sido otra cosa, está claro. Hubiera sido más redonda. Yo creo que aquí él Sí, hace una concesión al espectáculo, digamos, que es una cosa que también se le ha acusado él a lo largo de su carrera muchas veces, Alan Parker, sí. ¿no? Esta tendencia un poco a buscar el truco para hacer que el público, digamos, sienta que ha pagado su entrada y salga satisfecho del cine. Claro. Aquello que le hizo tan popular, ese efectismo que le hizo tan popular, como suele ocurrir con los años, es lo que hace que después, con el tiempo, dudemos de sus intenciones como narrador, ¿no? Pasa cuando ve a Hard de Mississippi, que es otra peli espectacular, pero que se queda uno pensando, pero este juego de montaje y el querer sorprenderme con una buddy movie de manual, cuando tenías toda la historia ya escrita y era un verdadero dramón. Y yo creo que, bueno, y ya por terminar lo que estábamos comentando de esta parte final, que digamos que no termina de redondear perfectamente la película tal y como prometía en el planteamiento por lo menos, ya por cerrar un poco este tema, yo creo que hay un problema también y es que aquí es donde se demuestra que realmente Mickey Rourke tampoco es tan buen actor, porque él esta parte final no la resuelve bien.
a mí hay escenas que particularmente no me gustan nada de interpretación, como es este momento del hielo, en el que él se pone a picar hielo, que se empieza a poner tenso porque empieza a olerse ya que algo pasa cuando el otro le empieza a desvelar que hubo una especie de ritos satánicos y todo lo demás. Ahí, ahí me parece que él no está nada bien de interpretación y desde ahí en adelante yo creo que él no sabe muy bien qué hacer porque entre que la ambigüedad propia que tiene el personaje y que tiene la historia, él la resuelve como él sabía, como Mickey Rourke sabía, que era pues un poco con esta sobreactuación un poco y este gesto un poco impostado que no le termina de salir bien porque él no tiene esas herramientas y no tiene esos Y recursos. la mecánica interpretativa en el caso de Mickey Rourke siempre brilló por su ausencia. Él es un señor que improvisa mucho, muy intuitivo, se deja llevar por las indicaciones que se le dan, pero no es nada mecánico. No, al contrario que De Niro, por ejemplo, que es, aunque dicen que cada toma que hace es diferente, es un señor que siempre sabe lo que está ofreciendo en cada toma. Dicen los directores que han trabajado con él. Hace poco en una entrevista lo decía Rodrigo Cortés. A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Que en eso no ha cambiado. Sí. Bueno, en cualquier caso, y ya que estabas hablando tú un poco del estilo, ¿no? De Alan Parker, que es un director que tampoco es que tenga, bueno, tiene un número respetable de películas, pero digamos que ha tenido también sus épocas, ¿verdad? Él tuvo su gran momento en los años 80, bueno, finales de los 70 y durante los 80, donde fue encadenando una serie de éxitos muy importantes. Y él hizo un tipo de cine que yo creo que él partía también ya incluso en la elección de los temas y de las historias, se buscaba que iba buscando temas de impacto, que ya podían ser, bueno, en el caso del Corazón del Ángel es evidente, ¿no? Este elemento un poco demoníaco, que siempre es muy, muy atractivo y queda muy bien en las películas. En Birdie, por ejemplo, que es una película que a mí me gustó mucho cuando era chaval, un poco las consecuencias de los traumas de guerra y todo esto, ¿no? En este caso del Vietnam, el tema del racismo en Mississippi, Burning Heart de Mississippi, luego la pena de muerte, es decir, él iba eligiendo una serie de temas que de alguna manera ya de por sí podían llamar la atención y podían atraer al público y podían darle pie para hacer películas de cierto impacto. Sí, yo tengo la sensación de que cuando él empieza su carrera, que lo empieza con Putnam, el productor, él empieza, bueno, él viene de la publicidad, de lo que habíamos hablado antes, él, como los hermanos Scott, Adrian Lyne, estos señores que hacen publicidad en el Reino Unido, viajan a Estados Unidos, marcan su estilo, y cuando a él lo contrata Putnam para escribir el guión de Melody, no sé si lo has visto, No. la historia con Mark Lester, el niño de Oliver. Bueno, salen los dos niños de Oliver en la película cuando ya son adolescentes, una historia de amor muy bonita que terminó cayendo en manos de un director con más experiencia, muy televisivo, que solo hizo un par de películas, pero el guión de Alan Parker es un guión estupendo y a partir de ahí empezó a trabajar con Putnam, que fue el que le daría la oportunidad de coger el Expreso de Medianoche. Y entre medias tenemos la locura de Baxi Malone, que al señor Lew Great, el que también le dio la oportunidad a los Muppets en televisión, a los teleñecos, a Jim Henson, ni más ni menos le dio en antena, en Máximo 10, un programa de muñequitos, le encargo un musical infantil. Entonces tengo la sensación de que en esa primera etapa que él tiene todo depende de los productores, de lo que le llega, y él se pregunta qué material puede sacar de esos trabajos, qué puede practicar él con ellos, porque son todos trabajos muy experimentales. Cuando el grupo de Pink Floyd con Roger Waters se plantea hacer El Muro, lo que decide hacer finalmente es recurrir a Alan Parker, que uno se pregunta por qué, en qué sentido, en qué momento consideraron que Alan Parker, junto a Gerald Scarface, ¿no? podría sacar adelante el álbum del Muro. Yo creo que es por eso, porque él no deja de experimentar durante toda esa primera etapa. Después ya en los 90 cambia mucho la cosa. A partir de los Commitments, tiene incluso proyectos personales muy arriesgados, casi suicidas. Tiene el del balneario de Battle Creek, que eso me parece un completo suicidio, y decidió hacerlo, escribirla, cuando él ya no escribía. Y es una peli muy peculiar, que a muchos nos gusta. A mí, por ejemplo, que adoro el humor negro, esa película me fascina, pero todavía no entiendo por qué la hizo. Es un tipo muy particular, Alan Parker. Bueno, él creo que ha comentado, yo he leído en alguna entrevista que le apetecía hacer algo divertido. Y es verdad que yo creo que su única comedia pura de toda su Sí. carrera, la comedia más declaradamente integral, 100%, por así decirlo. Pero bueno,
Es verdad que fue manejándose entre diferentes géneros, que no, para él a lo mejor hubiera sido fácil después de un éxito tan tremendo a nivel mundial como fue El Expreso de Medianoche, a lo mejor podría haber explotado más esa línea, pero es verdad que, y esto es un mérito que hay que atribuirle, que él siempre fue probando cosas y durante un tiempo le funcionaron muy bien. Fama tuvo también muchísimo éxito, que dio pie a la serie de televisión que todos vimos cuando éramos pequeños. Para mí es que él es el último gran cineasta de musicales. Ujú. Bueno, ahora tenemos el director de Sin Street, el Arcarni, ¿cómo se llama? El director... Bueno, hay directores ahora, yo admiro mucho a Damien Chazelle, por ejemplo, por ¿no? ejemplo. Pero en Ujú. este caso, este señor, claro, hace 5 musicales en diferentes épocas de su vida. ¿A cuál más diferente uno de otro? Con diferentes estilos musicales, planteamientos narrativos diferentes, y los 5 son estupendos, son Sí, pero muy buenos. yo creo que por eso de alguna manera no es casual que le eligieran para hacer The Wall, ¿no? Eh, Claro, claro, no, yo supongo que viene de que había hecho Fama claro, y Baxi Malone, pero aún así, y sobre eh, todo también porque yo creo que Roger Waters y el resto de la banda querían a un director británico. sí, Creo que esto era importante, que fuera británico. Y en ese caso, Alan Parker era un director que estaba en la cresta de la ola en aquel momento, en cuanto a que estaba teniendo éxito, pero además él estaba revestido de cierto prestigio. Es un director que la gente percibía, sí. porque algunas de sus películas no funcionaron inmediatamente. Por ejemplo, El Corazón del Ángel no es una película, es una película que tuvo más éxito luego en el mercado doméstico que en el momento de su estreno, aun Mm. teniendo críticas aceptables, si bien. ¿Qué es lo que le pasaba a sus películas? Verdi, por ejemplo, o Mississippi Burning, pues fueron películas que no tuvieron un éxito inmediato de público, pero que digamos que la crítica sí que contaba con, no era unánime, pero sí que había Verdi llegó a cierto tipo ganar de... en el Festival de Cannes, ¿no fue? Creo que llegó a ganar el premio en el Festival de Cannes. No sé si fue con una Verdi, mención o qué fue, pero sé que sí. ganó. Ujú. Entonces, bueno, digamos que como comentabas tú, que esto es interesante también, a lo mejor hablar un poco más de ello, una de estas señas de identidad de la que hoy ya con la distancia podemos observar claramente en el cine de los 80 es un poco artificialidad de las imágenes, si se puede decir así, en cuanto a estos directores que buscan una estética muy, muy depurada y muy rebuscada, ¿no? Que muy asociada a la publicidad, porque muchos de estos directores se habían curtido en la publicidad. Digamos que ya abandonamos, es una generación que empieza a provenir de otros espacios, de otros terrenos, ¿no? En el cine anterior, en los años 50, 60, 70, los cineastas provienen o bien de la propia industria, porque se han formado desde abajo y han ido subiendo, o han sido guionistas, o han sido, en fin, a partir de los años 70 ya empiezan a venir también de la televisión y de las propias escuelas de cine, pero a partir de los 80 ya vemos directores que de repente vienen de la publicidad, que es un medio que empieza también a tener un auge importante, del videoclip también, y Sí. es ese tipo de cine que aún hoy vemos, estamos viendo sus, entre comillas, consecuencias, o esa escuela, digamos, de cine todavía sigue muy vigente hoy en día, ¿no? Rápidamente podemos distinguir a este tipo de directores por su estética, por su estilo. A veces nos gusta más, a veces nos gusta menos. Tú has mencionado antes a los hermanos Scott, ¿no? A Ridley y a Tony. Adrian Lyne, por supuesto, es un ejemplo que para mí siempre lo veo como el ejemplo pernicioso de todo esto. Creo que es el que más lo ha forzado, el que más lo ha llevado a estas últimas consecuencias y el que de alguna manera más ha pervertido este tipo de cine. Y luego hay otros directores que ya no son británicos ni norteamericanos, pero este director que nunca sé cómo pronunciarlo bien, el Russell, el de Los Inmortales, Russell Russell Mulcahy, Mulcahy, le dicen en inglés. Mulcahy, que también proviene de la publicidad y también se nota, ¿no? Pero tiene este tipo de, de pátina en las imágenes que a mí personalmente no me gusta demasiado, que Sí. son estos colores y estos brillos como más acentuados, estos contrastes, lo que hoy podemos identificar. Él sí que tira claramente por el videoclip, no lo disimula en ningún momento en la película, por ejemplo. En Los Claro, Inmortales. y es una tendencia también que observamos en el cine británico de esta época, que digamos que para mí hay como dos escuelas también como muy separadas, por así decirlo. Está este cine realista, ¿no? Que viene un poco también del free cinema, con directores, hombre, el icono, digamos, de alguna manera es Ken Loach, pero también están Stephen Frears o Neil Jordan.
Y luego, por otro lado, está esta otra escuela, esta otra tendencia de un cine más manierista, más que se nota que tiene un pie puesto en Hollywood. Eran directores que estaban apostando y que la mayoría de ellos luego desarrollaron una carrera. A veces estos directores se intercambian un poco. Neil Jordan y Stephen Frears jugaban en los dos bandos, por así decirlo, ¿no? Alan Parker lo hizo en Los Commitments. Exactamente. Y Entró aquí de es lleno ahí. claro, digamos que esta fue la concesión que hizo él en toda su carrera dentro de este ramillete de películas un poco artificiosas, un poco con un estilo muy particular, pero de alguna manera yo creo que él siente que tiene una deuda, quiere ser como estos otros directores coetáneos suyos que tienen tanto prestigio y que les dan premios en los festivales y que tienen el beneplácito de la crítica, aunque no tienen tanto público, pero que de alguna manera se percibe que van a quedar, que están haciendo películas que van a quedar ahí como iconos del cine británico, y él de alguna manera piensa, yo también voy a probar a hacer una película de esas. Es como se dice hoy día en las redes, sujétame el cubata, ¿no? Cuando la gente dice que este director no sabe hacer este tipo de cine, sujétame el cubata. Pues ese es el caso de Alan Parker en Los Commitments, al que personalmente considero su mejor película, porque ahí ya toca techo en todos los aspectos y me parece impecable, la puedes ver 1.000.000 de veces. Es lo mismo que le pasó a Sam Raimi, por ejemplo, con la de la nieve, la del maletín. Sí. Un plan sencillo, ¿no? Eso es. Que era, no, es que, qué pena, empezó con los Coen, pero es que Sam Raimi se le ha ido la cabeza. Es que el hombre no sabe más que mover la cámara y hacer el tonto. Súbetame el cubata. Bueno, y en esa película lo que hace es cuando más se aproxima a los Coen con una versión de Fargo, ¿no? Que estaba muy reciente Sí. también. Y Pero bueno, exquisita, con una dirección de actores increíble y visualmente portentosa. pero no, por no apartarnos de Parker, es verdad, yo coincido también que mi película preferida también es un poco por un tema personal, porque es verdad que yo recuerdo perfectamente como si fuera ayer el momento en el que fui a ver Los Commitments en los cines Madrid, en Madrid, y aquello para mí fue como me alcanzó un rayo, yo tuve una epifanía viendo esa película. A nivel cinematográfico me gustó muchísimo, pero a nivel musical me cambió absolutamente y de manera radical la vida. Y es la película, es curioso, porque es una paradoja. Estamos hablando de que es nuestra película preferida de Alan Parker, pero también es la más alejada a su estilo, la que Pero es la que aparentemente... tiene más de él. Yo creo que es de las que tiene más de él. Cuando hay un momento en el que incluso el protagonista saca dinero vendiendo Ar de Mississippi, pirata. Le ve al hombre vendiendo películas la guagua. Sí. Me lié con la guagua. Está vendiendo películas y está vendiendo Ar de Mississippi para sacarse unas perras, ¿no? Esa película está llena de detalles. La forma en la que juega con el espectador y no deja de educarle para que vaya por el buen camino el protagonista. Yo creo que tiene mucho de Alan Parker esa película. ¿Eh? Bueno, eran sus orígenes, era un escenario que él conocía bien, Sí. y digamos que de manera personal había algo ahí que le atañía a él, ¿no? Pero es verdad que la colocas alrededor de sus otras películas y es como una flor rara, ¿no? Una rara avis, no tiene nada que ver con las demás. En Sí, si no cualquier hubiera hecho caso, 4 musicales diríamos que... tú como amante además del musical, bueno, El corazón del ángel no es un musical, aunque la música es importante, ahora vamos a hablar también de Sí, ello. claro. Pero es verdad que es un director que finalmente hoy, con el paso del tiempo, podemos identificar mucho con ese género, ¿no? Aunque curiosamente Sí. todos sus musicales también son distintos. O sea, no tiene nada que ver Commitments con Evita o con The Wall, ¿no? Sí, todos encima dentro del mismo género pertenecen a un subgénero. Uh-huh. El musical infantil de toda la vida, el musical tradicional con música diegética, que sería Fama, ¿no? Uh-huh. Aunque juega un poco con esa irrealidad en algunos números musicales, se supone que es diegético, ¿no? Como hacía Minelli en Cita en San Luis, este tipo de películas. Y después, claro, tiene una ópera rock que es Evita. Volvemos a lo mismo, cuando ya nadie aceptaba una ópera rock en pantalla, a este señor le da por sacarla adelante. Uh-huh. Y después tenemos El Muro. El Muro es un videoclip de 2 horas, que Uh-huh. Alan Parker ha llegado a admitir que muchas de las cosas que hacía Waterloo no las terminaba de entender. Sí, yo lo plasmo en imágenes, pero este señor yo no sé qué se habrá fumado, ¿no? él siempre, esos 5 musicales no tienen nada que ver el uno con el otro, y dentro de su cine también la música es muy importante. Ya sea los trabajos que tuvo con Trevor John,
hasta el final con John Williams. Fíjate que John Williams trabajó con él en ese momento. Aceptó trabajar con Parker en ese proyecto cuando era un trabajo tan complejo y le hizo Las cenizas de Ángela. Es un señor que los músicos tenían muy claro cuando trabajaban con él en dónde se metían. Sabían que trabajó también en Verdi, trabajó con nuestro amigo ¿Era Peter Gabriel o quién era? No, era un... Gabriel. Sí, era él, ¿no? Y por eso digo que la música es tan importante dentro de su carrera, su filmografía, que tiene todo sentido del mundo, vamos, lo que comenta. Y en esta Bueno, película. y hablando un poco, regresando al Corazón del Ángel, ¿qué opinión te merece el trabajo de Trevor Jones en particular y dentro también del resto de la banda sonora que no es música, también el sonido de la película, ya que es una especialidad que tienes, ¿cómo lo valoras? ¿Cuál es tu opinión? Increíble. Me parece, el trabajo de sonido y de música de la película me parece espectacular. Desde el principio hasta el final. La forma que sí, que tiene un montón de trucos. Tiene desde lo más exquisito hasta lo más burdo. Desde utilizar el pálpito del corazón que ya usaba Ridley Scott en la Nostromo cuando John Harley salía al bicho, ¿no? O gritos de señora cuando aparece un corazón en medio de la película, que suenan los gritos de una señora ahí en medio. Claro, pero aquí digamos que es donde Parker abandona la sutileza que Sí, comentábamos antes y opta más juega eso. por el efectismo, ¿no? A mí esta Yo parte creo me... que él tiene claro que esa es la manera de enraizar con el terror y con la serie B. Incluso en el momento en el que ya sabemos, tenemos claro quién es el antagonista, suena un trueno. Y no es un trueno moderno, es un trueno de Frankenstein de los años 30. Es que él tiene muy claro que eso está por una parte y por otra ese trabajo de sonido tan elaborado que emplea con Trevor Jones de sonidos electrónicos, la forma en la que utiliza la melodía, los solos de saxo constantemente, incluso con un piano. La melodía que marca toda la película, que es la misma, en todo momento es monotónica, a mí me parece intrigante y creo que incluso al final, cuando ya descubrimos la realidad y suena la música ya por completo, la secuencia a nivel de clímax es maravillosa desde el punto de vista climático. Yo coincido, a mí me gusta también la música de Trevor Jones. Bueno, me gusta este tema que compone, que creo que además recuerda mucho a las melodías de la época, ¿no? De los años 50. Y lo que se supone que cantaba el protagonista. Eso es. Y me gusta además dos momentos de la película en los que la música, esta frase musical que se escucha constantemente, interviene también en las acciones de los personajes. Me gusta ese momento en el que Mickey Rourke va conduciendo por la carretera y va silbando la música, o ese momento en el que Lisa Bonet está en la bañera y se pone a tararearla también. Cuando está con Charles Rampling, le da por toquetear las teclas y sin darse cuenta le sale la melodía. Eso me gusta. No me gusta tanto cuando estos otros trucos más fáciles, pues en los momentos de acción, donde la película se nota ahí que es más de los años 80, ¿no? Sí. O estos trucos un poco fáciles que a mí no me terminan de casar con la película, que son un poco lo de los latidos y este tipo de Y cosas. hay detalles que están metidos con calzador. Cuando de repente Trevor Jones tira de percusión y este señor se echa a correr y aparece un coche de la nada persiguiéndole, eso está claro que el productor le ha dicho, vamos a ponernos las pilas que la gente se nos queda dormida en la sala. Claro, pero por eso a mí me gusta más cuando la película es más sutil, menos evidente, ¿no? Hablando del sonido, hay un poco estos colchones de ruidos graves así que aparecen de vez en cuando para ir creando tensión, cuando todavía esta tensión no explota, por así decirlo, pero ya se va generando una atmósfera, porque también lo bueno que tiene esta película es que es muy atmosférica, ¿no? Aquí está muy trabajada la dirección artística, los decorados, el vestuario, digamos que todo el envoltorio que envuelve a la historia funciona muy bien y hace que la película, yo creo que es lo que hace que la película sea recordada hoy en día. Todo el mundo, aunque lo haya visto hace mucho tiempo, más o menos todo el mundo tiene en la cabeza la atmósfera de la película. Yo creo que es lo más conseguido y el elemento sonoro también contribuye un poco a ello, ¿no? Cuando de repente se ponen estos discos antiguos o hay este tipo de cosas y cuando la película se aparta de eso es cuando flaquea, es cuando se vuelve, cuando opta un poco más por este gratuidad un poco ochentera, ¿no? De los efectos, como dices tú, metidos con calzador. Sí, Tanto a nivel sonoro... precisamente repitieron la jugada.
Casa de Bainán, un par de años después sacaron La escalera de Jacob, volvieron a lo mismo. En este caso fue Maurice Jarre el que tiró de música electrónica y encima le permitieron meter mano en el sonido, y todo este estilo que empleado en El corazón del ángel lo llevaron ya a unos límites en esa película mucho más Claro, pero complejos. digamos que ahí, yo no tengo un recuerdo reciente de esa película, pero digamos que ahí podía estar hasta cierto punto justificado porque es una película contemporánea, a su tiempo. Sin Sí, embargo, El corazón del ángel es una película que está ambientada en los años 50. Por lo tanto, ahí hay una ruptura entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Estamos viendo y estamos inmersos en ese mundo de aquella época, pero de alguna manera yo noto como unas pequeñas agresiones o como en cuanto a que nos meten elementos modernos que no terminan de encajar demasiado bien y que hoy, que es lo que ha provocado que la película en algunos momentos haya envejecido, con esos trucos sonoros y visuales también. sí, yo, es algo que yo prácticamente detecto siempre, o tengo la sensación de que está en toda la década, en cualquier película comercial con cierto presupuesto, constantemente los productores se ve que decían en las reuniones, oye, vamos a meter esto porque si no, esto no va. Ellos pensaban que funcionaba, pero está claro que no. Es como, bueno, al señor le han descubierto en un local donde están tocando blues, cuando va a hablar con el señor que tocaba con el protagonista, el que está investigando, y, y vamos a los tópicos. Pues venga, que venga un grandullón, que lo saque, que lo arroje contra un montón de cubos de basura oportunamente colocados en la calle. Son tantos los tópicos que tiene de los 80 que te sorprende hoy día porque te das cuenta de que los valores de la película la sostenían perfectamente, sin necesidad de ello. No hace falta que vinieran dos garrulos con una pick-up y un perro a agilizar un poco la narrativa, porque ya era impecable, ya funcionaba. Ya. Claro, y un tipo como Alan Parker, que ya te digo que no era... él dependía mucho del guión que tuviera entre manos, bueno, como al final termina sucediendo con todos los directores, pero Sí. concretamente con este tipo de directores que digamos que tienen este interés por la imagen tan evidente y que casi lo superponen a todo lo demás, ¿no? Pues claro, aquí digamos que el guión a veces, si no tienes un gran guión detrás, pues bueno, es difícil que las películas terminen de ser redondas o perfectas, ¿no? El corazón del ángel es una película que atesora ciertos valores, que está bien, que es un icono de su época, que aporta novedades con lo que comentábamos, este híbrido de géneros, que tiene una atmósfera muy, muy conseguida. Tiene hallazgos, pero es verdad que no termina de ser una película redonda y yo sobre todo la achaco un poco a un guión que podría haber estado mucho mejor y a ciertas concesiones que hace el director un poco a este tipo de cine, pues un poco más, a esta búsqueda de un público un poco demasiado evidente o demasiado fácil, por así decirlo. Sí, es que precisamente a partir de ese momento yo diría que el género negro empieza a transformarse por completo, llegan los 90, finales de los 80 y los 90 ya empiezan los Coen a cambiar las cosas, el cine negro se va a la nieve, se va a zonas cálidas, empieza a jugar con la comedia de una forma muy extraña, y claro, llega Muerte entre las flores, Fargo, todo este tipo de películas. Posteriormente, en los 90, viene Curtis Hanson y nos saca Lee Confidential. Cambia por completo la forma de narrar ese tipo de historias, ¿no? Policíacas. Yo creo que aquí se atisbaba algo, pero todavía no tienen la confianza suficiente los productores. Yo creo que es cosa de producción, realmente. Yo en la peli no lo veo. Lo poco que veo forzado creo que debe ser decisión de producción por cierta inseguridad ante la taquilla. Porque Pero no... fíjate que Alan Parker era un director al que le acompañaba unos cuantos éxitos importantes. Sí. Y, o sea, que tampoco era un recién llegado al que pudieras manejar fácilmente. Yo creo que él tenía también autoridad como para más o menos saber lo que funcionaba, lo que no funcionaba y además tenía a unos actores que en aquel momento eran muy importantes. Es Es decir, que que lo la que película... estamos hablando en aquella época, admitamos que funcionó. Es Ya. decir, yo recuerdo aquella época cuando la gente me hablaba de esa película, me hablaban del final, y todavía escuchas a algunas personas y me no terminé de entenderla. Y la peli más obvia no puede ser, ni más Ya. clara en su último cuarto de hora. Ujú. Y será por falta de diálogos aclaratorios,
cumple la máxima del cine negro, que de repente cada 2 por 3 alguien se ponga a repasar todo lo que ha ocurrido en la última media hora de película. Yeah. Pero aunque funcionara en aquella época, es lo que dices tú, que es un lastre hoy día, pero en aquella época tuvo que funcionar y muy bien. Yo creo que la gente que está dando una cabezadita, si de repente escucha la percusión de Trevor Young y ve un poquito de chicha, de acción y de pelea, pues ya le anima la cosa. No, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, Hay otro factor erótico, que también la claro. peli dentro, también es una peli erótica, hay que entenderlo, el erotismo subyacente a toda la película. Sí, mi problema no es tanto la introducción de estas escenas, que a mí me parecen muy bien y de hecho creo que son necesarias, porque si no la película sería aburrida, caería demasiado en la conversación, sino un poco a veces la manera en las que están resueltas. A nivel musical, hay ciertos elementos que se han quedado un poco obsoletos de los años 80, ¿no? Con lo que comentabas tú antes, de repente estas percusiones o estos sonidos un poco electrónicos incluso. Pero, por ejemplo, la película tiene muchas escenas de montaje. Ahí está Alan Parker, muchas veces utiliza tanto para terminar como para iniciar algunas secuencias, de repente un pequeño montaje de insertos que están bien, que funcionan bien. La película va mucho al detalle y que refuerza este ambiente, este tema atmosférico que comentaba yo antes. Y ahí no hay ningún problema, eso creo que está bien resuelto. Y tiene secuencias de montajes como la secuencia en la que encuentra el corazón de Charlotte Rampling, que es un montaje paralelo muy interesante con un niño bailando claqué en la calle. Sí. También tenemos la secuencia final que habíamos comentado con la música ya de Johnny sonando en el vinilo, como que es el mismo demonio. Es más, se ve que el Louis Cypher coge un vinilo y coge la pistola. Dice, voy a ponerle música a esto que voy a hacer ahora, voy a hacerlo con arte, ¿no? Disfruta con lo que hace. Y bueno, no olvidemos la primera secuencia totalmente gratuita. Cuando empiezas a ver la peli te metes en situación, pero todavía te preguntas al final a qué venía el cadáver de esa señora en un callejón con un perro y un gato. Sí. Sí. Yo creo que es como la manera de decirte, bueno, vamos a ver una película de terror y esta va a ser un poco es verdad que al final no tiene sentido. Yo repasando otra vez la película y otra vez volviendo a ver este inicio, digo, pero esto, ¿a cuento de qué viene, no? Meramente atmosférica. Si es o no es un detonante, no lo sabemos en ningún momento. Además que está manejando ya un tipo de símbolos, ¿no? Te pone el perro, te pone el gato, es decir, elementos que se enfrentan. Sí. Que de alguna manera la película sí que tiene algunos de estos símbolos que han sido muy celebrados y que funcionan bien, ¿no? La famosa escena del huevo, el huevo que es el alma y todo eso, ¿no? Sugerente constantemente la iconografía religiosa, satánica. Los ventiladores. Claro, todos los ventiladores, la cultura cajún que es el pueblo toda la película, el trasfondo de los arcadianos, de esos franceses que emigran a Luisiana, del que se supone que proviene toda la familia de Charlotte Rampling, ¿no? Constantemente está haciendo referencias a eso. Incluso la amante del protagonista tenía el nombre de Evangeline, y se lo dice un señor, dice, aquí todos se llaman Evangeline por el poema, ¿no? Todo eso a nivel cultural, de atmosférico, de ambientación y demás, es maravillosa. Y lo que se puede llegar a aprender de toda esa cultura también está ahí presente, incluso a nivel musical, el blues, la mitología del blues, de la venta de alma, cuando le vendes el alma al diablo para poder triunfar en la música. Incluso Walter Hill hizo una película sobre ello, ¿no? Cruce de Caminos. Cruce de Caminos. Sí, que otra vez incide en el famoso tema que también va esta película de un músico que le vende su alma al diablo, ¿no? Lo que siempre se ha comentado de Robert Johnson, por ejemplo. Pero bueno, volviendo, no hemos mencionado todavía el nombre de Michael Ceresin, el director de fotografía, que trabajó tanto con Alan Parker y que contribuye a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, este juego de luces, de tonalidades, de densidad. Es verdad que la película en ese sentido funciona muy bien. A mí me gusta también este contraste que se ve de manera muy evidente entre las partes de Nueva York y las partes de Nueva Orleans. Toda la primera parte de Nueva York tiene una luz muy fría, siempre se tiende a los azules. La parte de Nueva Orleans es mucho más cálida, dentro de lo sombrío que es todo, pero es verdad que se notan como dos cualidades visuales muy, muy diferentes y que funcionan muy bien. Es verdad que el trabajo de Seres es importante. Trabajó en muchas películas con Alan Parker y
y bueno, y es un director que todavía, un director de fotografía que todavía creo que está trabajando, debe ser Sí, muy mayor, pero ha estado por lo menos operativo hasta hace muy poco tiempo. sí, pocas veces se separó de Alan Parker. Si lo hizo sería por imposición de la productora, como pasó con Art de Mississippi, que era de la Orion, si no recuerdo mal. Pero igual que con el montador nunca se separó de él. Y Trevor Jones lo mismo, cuando tocaba le decía, mira, no, ahora vas a trabajar con este otro músico. Pero él Ujú, siempre fue bastante fiel y trabajó con el mismo equipo, ¿eh? ujú. Que curiosamente Seresin además hizo una única película como director, que la hizo inmediatamente después, que yo no la he visto, Ah, pero esta se llama Homeboy, que la hizo también con Mickey Rourke. ah, sí, pues no sabía que era suya. No le debió de ir muy bien porque no volvió a repetir la experiencia, Se le ocurrió. pero la hizo al año siguiente, es del año siguiente del 88, del Corazón del Ángel, y bueno, el hombre hizo ahí su intento, pero por lo menos como director de fotografía ya tiene un sello, digamos, ha contribuido mucho a este cine tan reconocible que podemos ver en Alan Parker. Buena parte de la responsabilidad es de Seresin también. Sí, es que se pasa calor viendo la película, se Mm, suda, se sufre con el personaje. En ese sentido, el trabajo de Ceresin es impecable. Vamos. ujú. Y es una película que, como decimos, digamos que el peso de lo visual es muy fuerte, casi es lo que se come la película, y finalmente de lo que podemos recordar 5 o 10 años después, cuando viene a nosotros El nombre del corazón del ángel, inmediatamente nos vienen imágenes a la cabeza. Hay momentos muy, muy determinados, ¿no? Bueno, ya hemos comentado algunas escenas, como lo del huevo, como la escena de cama, que fue también como muy, muy controvertida en su época. Y es un tipo de momento que a lo mejor es verdad que es exagerado, que es un momento, digamos, como muy... Pero yo creo que funciona bien porque la película tiene un tono, digamos, que siempre está ahí al límite, como solía tener el cine clásico de esta época, sobre todo el más expresionista, que siempre un poco está al límite del exceso, ¿no? Que tiene como cierta teatralidad, por así decirlo. Es verdad Sí, que no, aquí... precisamente los fans de esa década, de ese estilo, es lo que buscan, ¿no? Ujú. Si buscan una película de acción, precisamente buscan un Tango y Cash para buscar al Konchalovsky más desatado, ¿no? No, Ujú. no son precisamente los que se pongan a ver el tren de... ¿Cómo se llama la otra de Konchalovsky del El tren tren que del descubre el infierno, ¿no? O futuro? algo así. No es Ujú. precisamente la que se van a poner, antes se ponen Tango y Cash, porque es Ya. algo muy particular en esa época, es el modus operandi. Bueno, en cualquier caso, es verdad que la película tiene un tono que digamos que está bien conseguido, aunque al final se le va un poco. Yo creo que es más una debilidad de guión o un no saber rematar, cerrar bien la película, precisamente queriéndola cerrar demasiado, como tú comentabas antes, queriendo dejarlo todo muy claro, terminan estropeando el final. Hubiera sido Sí. de haber sido más sugerente, de haberlo dejado más abierto, habría sido más misterioso y hubiera estado más acorde con todo lo anterior. Sí, años más tarde, Bryan Singer sacó Sospechosos Habituales. Uh -huh. Jugaba con un personaje que no terminamos de localizar, de dudosa moralidad, que no terminamos nunca hasta el último momento de entender quién es, y encima cuando se presenta de una forma extraña, sugerente y no sé, un ente, no termina de ser un personaje en particular con rostro ni con voz. A mí eso me parece que lo explica muy bien. Es una peli que ha envejecido muy bien y que tiene una legión de seguidores y que puso a Bryan Singer en el candelero, ¿no? Uh -huh. Demostró que se podía hacer este tipo de historias siendo mucho más sutiles, ¿no? Bueno, aunque yo tengo que reconocer que, bueno, no comparto el mismo entusiasmo. Yo en su día me rendí a las virtudes de Sospechosos Habituales, pero años después cuando la vi ya no me gustó ¿No tanto. te gustó tanto? No, no, creo que no. A mí personalmente ¿Le también es viste verdad que el es un truco? demasiado, Las demasiado. costuras. Pero bueno, es verdad que tiene una legión de seguidores que la defienden a muerte y que me van a detestar a partir de ahora. Pero es verdad que no había establecido yo esta comparación y sí que es verdad que tiene cierto paralelismo con El corazón del ángel en este sentido. Sí, también en lo que hablamos de sugerir, de la iconografía religiosa, la espiritualidad, todo este tipo de historias, de la cultura vudú, lo que hablamos antes, a nivel moral, la película es muy interesante.
ahí sí que realmente termina uno echando de menos lo que podría haber sido si se hubiera centrado en el personaje de Ángel, porque en la forma en la que él se comporta me parece tan sutil a la hora de tratar a las mujeres, para que tú te preguntes en todo momento qué clase de hombre es. No Ya. sabes si es un buscón, no sabes si es un picaflor, no sabes. Hay un momento que incluso se pone a coquetear con una chica joven, le pregunta qué edad tiene, si ya tiene novio, y la chica la ves un poco incómoda con la conversación. Es demasiado. Bueno, es verdad que él, y esto lo hace bien Mickey Rourke, que yo creo que por eso la elección del actor Sí, no está desacertada, porque es verdad que él es un poco desastre. Es decir, él en realidad es un detective de poca monta, acostumbrado a llevar casos, pues digamos, de lumpen, ¿no? Y de muy, pues eso, de poco peso, y de repente le cae esto, le viene grande. Pero es verdad que él, su relación con todas las personas es como muy tensa. Con las mujeres siempre hay una doble intención, evidentemente. Lo que comentabas tú antes de la enfermera y todo esto. Pero él es un poco desastre porque carece de elegancia. O sea, él va totalmente. vestido, Pero sabemos incluso la manera de que moverse. las mujeres se rinden ante él en todo momento. Mm. Bueno, Todas, todas las que aparecen. Era Cuando Mickey Rourke, toca. pero es verdad que tiene. Y fíjate la secuencia de la chica que le da la información, la forma tan rutinaria en la que le hace el amor, la forma en la que se tumba en la cama y se comporta. Él tiene claro que allí todo va a salir bien y todo está más que visto ya y repasado. Y ella está dándole la información y él la está desnudando con un saber hacer y con un control de sus manos, de sus dedos, quitándole la ropa interior, que sabes que el hombre algo, después te lo dicen en la película, que era un gran amante, que era un hombre muy querido por las mujeres y demás, pero ahí ya lo tienes claro, sabes que algo hay. La forma en la que mira a las mujeres y cómo se comporta es muy peculiar a lo largo de la peli y ya sabemos a dónde va a llevar el primer encuentro con Epiphany, claro. Pero dentro que es un poco desastroso, yo insisto. Pero fíjate, yo, no, yo viendo esta película y volviéndola a ver, claro, a lo mejor es mi tendencia natural siempre a mirar atrás, pero siempre pienso, madre mía, ¿qué hubiera hecho Orson Welles con esto? Porque, Buah. claro, Orson Welles también que era un tipo que tenía una fisonomía bastante particular, no era, digamos, un galán, pero también como pienso, por ejemplo, en La Dama de Shanghái, y este final, el famoso de la escena de los espejos y tal y cual, que es una escena que todo el rato te está hablando de lo que podría haber sido el corazón del ángel, es decir, espejos y un debate, una película sobre la identidad, ¿no? Ahí está el cuestionamiento. Sí, está la secuencia Digamos, en la que él golpea el espejo después de acostarse con la chica y en la siguiente secuencia vuelve a mirarse mientras escucha la canción suya y ve su rostro fragmentado en los. eso es. Y fíjate que yo creo que no le hubiera venido mal a esta película, igual que le venía bien a La Dama de Shanghái y a tantas otras películas que hemos visto de género negro, una voz en off que hubiera asentado un poquito más la personalidad del personaje desde el primer momento. Me refiero a voz en off con una voz interior. No Ya. hace falta que fuera constante, pero a la hora de presentar al personaje o de plantear ciertos dilemas, puestos a jugar con lo retrospectivo, puestos a jugar con esta revisitación de los clásicos, pues oye, ya lo ha hecho Tarantino después y se ha hecho muchas veces, ¿no? Y yo creo que hubiera ayudado a situar un poco más este dilema que no termina de quedar claro en la película del personaje, que no sabe, él insiste muchas veces, sí, yo soy de Brooklyn y todo esto, pero nunca terminamos de llegar a conocerle muy bien. Sí, habla que Ya. estuvo en el ejército, que tuvo algún problema, que le echaron, que no, algo le Hombre, al sucedió. final se entiende que esa localidad está siempre presente. Igual que en una se comporta con mucha flameja al que cualquiera le puede meter una tunda, después ves que en un mal día empieza a repartir y cobra el más fuerte de todos, ¿no? Cuando va, le encara al de la pick-up y le abre la cabeza y va por Sí, ellos. pero Está claro es. que el violento puede llegar a ser. Y la forma, me hace mucha gracia porque hay un momento en el que le dice a Luis Seifert que él nunca ha visto cadáveres, que él no ha visto más muertos, que pero claro, en el primer cadáver que se encuentra en la película, lo primero que hace es encenderse el cigarrillo con la suela del zapato. Hay ciertas contradicciones, sí, que por eso digo yo, yo pienso que el personaje no está bien definido del todo y yo creo que esto es un problema sobre todo de guión. Creo que tendrían que haber sembrado ciertas pistas, pero bueno, por no insistir Luego están demasiado los con. flashbacks, en todo momento también los flashbacks, que me parece que están muy bien empleados, al estilo Sergio Leone, que cada vez van siendo más largos y más esclarecedores, te posicionan bastante.
lo que decías tú, los ventiladores. Siempre que él recuerda ese ventilador que precisamente antes de que muera cualquier persona, siempre, como en los clásicos de terror, se mueve el aire, ¿no? Pues aquí en este caso se mueven los ventiladores y ya sabemos que está actuando el mal, ¿no? Son recursos muy interesantes. Claro, pero como decíamos antes, recursos visuales, que es un Sí, poco exacto. el potencial que tiene Alan Parker, ¿no? Bueno, muy bien, pues yo creo que ya vamos a ir terminando. Ujú. No sé si hay algo que te gustaría comentar más respecto a la película o al director o a la productora, algo que se nos haya quedado en el tintero. Yo sí que me estoy guardando un último as en la manga respecto a Alan Parker ya como para rendirle homenaje, pero en lo que es concretamente esta película, ¿hay algo más que piensas que te gustaría comentar o que no hayamos dicho? No, lo que más me gusta, y quizás incluso la primera pregunta que me hiciste, que es lo que más me llamó la atención y por qué la utilizo, yo creo que en parte es por eso, por todo el material que maneja esta película. Trabaja con mucho material. Está claro que Alan Parker se lo trabajó mucho, pensó mucho en ello, analizó mucho la cultura en la que iba a desarrollarse la historia, y en ese sentido creo que la peli por eso me parece fascinante. El encuentro de culturas en Luisiana, que tiene todo el sentido del mundo que después le contrataran para hacer Art de Mississippi. La forma en la que retrató la sociedad de Mississippi de la época y contó un hecho histórico es brillante. Creo que es por eso, que realmente creo que la peli siempre al menos tendrá ese, para muchas personas será un tesoro, ¿no? Por todo lo que habla sobre las raíces musicales, geográficas, culturales del sur de los Estados Unidos y cómo ello ha influido en el baptismo, en el vudú, en la iconografía satánica que hasta hoy día todavía se sigue plasmando en los medios, ¿no? Ujú. Es verdad que yo estaba pensando también que Alan Parker es un director que cuando yo era chaval me gustaba muchísimo. Había películas suyas que me marcaron mucho, como El Expreso de Medianoche, como Verdi, como esta misma El Corazón del Ángel. Pero es verdad que son películas que luego cuando las he vuelto a recuperar con el tiempo ya no me han funcionado tan bien. Te Mm, resultan poco sutiles, quizás. sí, o le veo demasiado el truco. Ya. No, le veo la trampa. Hombre, Entonces, eso es lo que tiene ver demasiado cine, que a veces uno ya le ve las costuras a cualquier trabajo, sabes por qué hace cada cosa, de dónde recupera cada elemento, de dónde lo toma y para qué, y siempre te preguntas por qué no te centras única. Pero bueno, es lo que digo yo, David Lean no fueron muchos los que hubieron, ¿no? no, desde Y luego. no diremos que David Lean es quien es. Cuando alguien hace una peli épica hoy día, siempre pienso en David Lean y digo, ay, qué penica. Qué penica que no haya nadie que esté por la labor de rendirse por completo a lo que va a contar y no aportar él nada. Que Ujú, precisamente las pelis que ahora resultan más exitosas, cuando uno hoy día ve esas listas en las redes de lo mejor, lo peor, las más votadas, son las menos útiles, las más visuales, las que a nivel narrativo casi resultaron huecas para que fueran fácilmente inteligibles. Y eso sí que ha cambiado mucho. A partir de los 90 eso ha cambiado mucho. Ya nadie quiere una caída del Imperio Romano teniendo un gladiator, aunque una beba de la otra. Y eso, para bien o para mal, se nota en el cine. ujú. Como para un espectador como nosotros, pues claro, Muy bien. somos mayores ya. Bueno, bueno, bueno. Me gusta esta última reflexión que has hecho y ya creo que ya coincidimos en que finalmente Alan Parker para nosotros siempre será el director de los Commitments, que esa grandísima película que a lo mejor otro día comentamos tranquilamente porque yo creo que merece... esa sí que es una película de culto. Es una película que no es la más conocida de su filmografía ni la más vista, pero es una película, por lo menos para mí en lo personal, muy, muy importante. Y Y hablando ya funcionó muy bien de... en aquella época, ¿eh? Sí. Mm, Ujú. un exitazo. Para el mercado en el que al que se suponía que iba dirigida, Ya. funcionó muy bien. Sí, por ejemplo, claro, no sé en Estados Unidos qué tal funcionaría, porque tampoco yo creo que era su mercado, pero es verdad que en su momento dentro del cine europeo fue una película que se vio bastante. Sí, bueno, todos los musicales fueron un completo éxito. Menos Evita, por, porque tuvo ese tipo de distribución en la que copiaban a las películas épicas de los 50, ¿no? Esos roadshow, decir, pues solo en un cine por ciudad, como si fuera una obra de teatro,
Convertirlo en Supervisión en un evento, ¿no? claro, Digamos. convertir en un evento como si fuera realmente un musical cuando era una película. Ujú. También tenían claro que el mercado era ese, única y exclusivamente, solo los aficionados al musical se iban a tragar esa película. Pues yo creo que se equivocaron y por eso no funcionó, pero las 4 anteriores fueron un éxito rotundo. La primera le posicionó, el muro le convirtió a este señor en un mito, por lo menos para los aficionados al videoclip y este tipo de cosas, el muro es un antes y un después. Y a Pink Floyd, que era una banda muy importante, claro. Claro, Bueno, claro. de todos modos, hay un aspecto a mí también que me gustaría mucho resaltar de Alan Parker, que me gusta especialmente y que creo que es muy poco conocido. Él, además de guionista, director, productor, tiene una faceta que a mí me encanta y él hizo muchas viñetas. Él era caricaturista es una pena porque yo creo que en España no se han llegado a publicar traducidas. Muchas de ellas además tratan sobre el cine y tienen una mirada como muy ácida y muy certera. Y es un tipo que hacía viñetas con mucha gracia y muy bien dibujadas, ¿eh? O Es que sea, él realmente no empezó como cineasta, ni le gustaba, ni entendía la imagen, ni mucho menos. Lo suyo era la publicidad. Lo que él quería era aportar su granito de arena a la publicidad con sus ideas, con sus dibujos y sus historias. Y ahí fue donde ya llegado el momento en la empresa en la que él trabajaba, niño, ocúpate tú que no hay que sacar adelante el rodaje de este spot. Y así empezó a coger la cámara. Pero él en principio lo suyo era la publicidad. Tiene todo el sentido, claro, que después siguiera en esa línea. bueno, pues nada, pues ya vamos a llegar al final. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo, Enrique. Nos has dado mucha luz y no es fácil hablar sobre películas que son, digamos, son tan conocidas y que ya han puesto, además que están tan vivas para las personas de nuestra generación, aportar algo nuevo y desvelar nuevos aspectos, pues no es fácil, pero contigo lo ha sido. Así que muchas gracias. Esperamos verte por aquí en cualquier otro momento, Cuando quiera. aunque A la sea orden. así en pantallitas, pero bueno, ha sido un gusto y un placer contar contigo. También damos las gracias al diario.es de Castilla-La Mancha, que es el que está apoyando un poco el programa. Y nada, bueno, hoy hemos probado un formato nuevo. Seguiremos en plató, seguiremos siempre probando cosas porque nuestro afán es la inquietud siempre y probar cosas nuevas, que todo que tenga que ver con el cine. Así que, pues nada, un placer y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande.